tardes, soy el doctor Miguel Ayala León. Soy especialista en medicina interna, cardiología, terapia intensiva cardiológica y ecocardiografía. Te agradezco la invitación. Vamos a hablar de los métodos avanzados ecocardiográficos en sepsis. Primero tenemos que recordar que el concepto de sepsis partió hace el año 1974, donde ya Parker y colaboradores plantean ese evento de disfunción sistólica relacionada a la sepsis, pero reversible, ¿no? Entonces, aquí ellos encontraron que, por ejemplo, los pacientes con disminución de la función de expulsión menor al 50% tenían menor sobrevida que los pacientes que no tenían esta disminución. Entonces, y se traducía también en que los pacientes que tenían estas alteraciones en la función cardíaca también tenían una disminución en el índice cardíaco. Entonces, desde este entonces es que se plantea que la sepsis también está relacionada de alguna manera directa a la afección propia de la función cardíaca como tal, ¿no? Entonces, para redefinir el concepto, es muy importante ver que, por ejemplo, aquí tenemos un ecocardiograma de un paciente con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, como se puede observar, con una fracción de expulsión menor al 20%. Es muy sencillo entender que si tenemos un paciente con sepsis, con esta fracción de expulsión, pensemos y conceptualicemos que este paciente tiene una miocardiopatía relacionada a la sepsis. Es muy importante, los nuevos conceptos ahora dicen de que tenemos que utilizar la ecocardiografía como herramienta para hablar de alteraciones de la función miocárdica. Obviamente, un volumen anterógrado calculado por el, el gasto cardíaco a través de la ecocardiografía, el ITB del tracto de salida, o ver una función ventricular, traduce de que la sepsis está produciendo una alteración en la función miocárdica y que esto es lo que se relaciona a la cardiopatía. Pero también es importante definir que no son solo parámetros hemodinámicos, sino que va mucho más allá, que realmente puede haber alteraciones en la sepsis de cambio estructural producido por ellas. Eh, Actualmente en la ecocardiografía, por así llamarlo, los métodos avanzados, el strain, es una de las herramientas que ha venido a utilizarse, se está utilizando cada vez más para definir en cardiología muchos conceptos. Y en sepsis, lo mismo. Desde que empezó la historia de la cardiología, nosotros hemos tratado de buscar valorar ese concepto, esa integridad de la fibra miocárdica que no dependa de la poscarga ni de la precarga para valorar ese concepto de contractilidad propio de la miofibrilla. Entonces, cuando la miofibrilla empieza a tener alteraciones, como se puede observar en la lámina B, por edema, infiltración producida en ese grupo de los cuales ¿no? A ver la respuesta. Entonces, existen cambios estructurales. O sea, la sepsis produce cambios estructurales como tal. ¿Y hay manera de valorar esos cambios estructurales? Sí, es el strain miocárdico a través de la ecocardiografía. El strain miocárdico tiene muy buena correlación con disminuir sus valores con edema, con fibrosis. Entonces, probablemente estos cambios que se producen estructurales haya que podamos evaluarlos de manera temprana. Puede ser que el paciente entre en un estado hiperddinámico con una función ventricular normal del 60%, del 50 y tantos por ciento, pero que ya tenga alteraciones estructurales propias de la sepsis, que podamos valorarlas a través del strain y que cambie el concepto. O sea, que no sea la fracción de expulsión la que nos traduce simplemente la disfunción tólica, sino que ya hablemos de una disfunción, hablemos de una disfunción subclínica con una función preservada, pero ya afección del strain por sí se correlaciona, como lo hizo este trabajo, con la afección de edema y cambios hemorrágicos en sepsis. Es importante utilizar la ecocardiografía para valorar los pacientes en sepsis, sí es importante. El estudio MIMIC vio de que los pacientes que se manejan en choque séptico con el uso de ecocardiografía son pacientes en los cuales se disminuye la mortalidad y se impacta en una mayor sobrevida. Entonces, el uso de la ecocardiografía en sepsis es una herramienta que sí impacta cuando lo utilizamos en sobrevida. Dentro de los métodos avanzados de ecocardiografía, lo más importante es los estudios de strain. Entendamos que el ventrículo izquierdo tiene una complejidad de mecánica. El ventrículo izquierdo no es simplemente un pistón, una bomba que como antes concebía en la antigüedad como una bomba sencilla. Tiene muchas fibras, tiene fibras que se contraen de diferente manera. Nosotros dependemos de unos mecanismos de detorsión y torsión que se evalúan ecocardiográficamente, y a través de este método que es el seguir los puntilleos, que se trata de ver el desplazamiento propio de la fibra miocárdica,
nos ha tenido a crear este concepto de strain. ¿Qué es el strain? Como podemos observar nosotros aquí, esta área muy roja, cuando el strain se hace más negativo, tiene que ser normal alrededor de menos de 18, menos 19, menos 20, menos 22, menos 24. Es un strain adecuado, bueno. Traduce de que esa relación entre acortamiento y elongación está conservada. Pero fíjense cómo incluso aquí el strain está rosado, el strain está azul. ¿Qué quiere decir eso? Que el strain ha disminuido, que el strain se está volviendo incluso cada vez más positivo, lo que se traduce como que no hay una buena relación entre el acortamiento y la elongación de la miofibrilla al hacer ese seguimiento de los puntos. Entonces, nosotros podemos tener pacientes con función ventricular conservada o incluso hiperdinámica, pero ya podemos ver alteraciones en el strain de manera temprana en la sepsis, ¿no? Este es un estudio experimental donde lo que hicieron es, realmente sirve el utilizar la ecocardiografía de strain en los pacientes con sepsis, ¿sí? Es un estudio experimental donde los pacientes, donde los modelos animales los infectaron, y lo que se observa es que, fíjense, el strain, cuanto más negativo, súper bien, de manera mejor que la fracción sistólica de expulsión, es que ese concepto que buscamos en cardiología de valorar la propia capacidad de la miofibrilla en sí, que es la contractilidad. Fíjense cómo cuanto más negativo está perfecto. Fíjense acá cómo en los pacientes en los cuales tienen sepsis, el strain de la pared libre disminuye y se hace cada vez más positivo, lo que traduce que ya está empezando a haber afección de la miofibrilla como tal. Este paciente, fíjense, tiene una función de expulsión normal del 50%, pero fíjense cómo comparado con el paciente sano que tiene un strain muy negativo, aquí ya el strain se vuelve casi positivo, se aleja de esa gran negatividad, lo que traduce que ese desplazamiento de puntos que se sigue, esa contractilidad que busca evaluar, ya está alterada. Entonces, podemos hablar de que los pacientes pueden tener en sepsis una función sistólica conservada, pero ya hablar de una disfunción sistólica subclínica. Entonces, es realmente esperar que yo tenga una fracción baja, dilatada, como el ejemplo que les mostré, para hablar que tengo una miocardiopatía por sepsis, o ya tengo que traducirlo desde estas fases que estoy hablando de una miocardiopatía por sepsis. Yo creo que es así. Fíjense cómo aquí se evaluó la sistólica de expulsión y cómo no varían los valores de la FEBI, cómo la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo no tiene alteraciones, ¿no? Pero fíjense cómo el strain sí traduce diferente en el paciente que tiene sepsis del paciente que entró por trauma o el paciente con control, obviamente que no tiene daño, ¿no? Entonces, la afección en sepsis es mucho mayor, la disfunción en las alteraciones del strain se observan de mejor forma. Este es un estudio experimental interesantísimo porque lo que muestra es, fíjense cómo la curva volumen-presión en los pacientes infectados que reaccionan a la toxina disminuye. Entonces, la capacidad de contracción de este ventrículo ha disminuido. Entonces, ellos quisieron, lo valoraron en los pacientes que en el seguimiento de horas, a ver cómo iba funcionando ese ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense que de manera temprana, ya a las 4 horas de haber iniciado un proceso infeccioso de simulación, y a las 6 y a las 12, y eso se agrava más, ya el paciente empieza a tener alteraciones del strain. Ya tardíamente, tal vez, la función sistólica se vea afectada y ya tenga una función sistólica disminuida, pero ya desde manera temprana, desde las 2 a 4 horas, ya tengo alteraciones en ese seguimiento de los puntos. O sea, se traduce más como alteraciones propias de la miofibrilla como tal, porque existen estudios donde se ha correlacionado el strain con fibrosis o con edema. Entonces, ya de manera temprana hay. Entonces, yo no necesito encontrar a un paciente que ingresa con sepsis y que tenga una función inclusive hiperdinámica normal y decir que no tiene cardiopatía por sepsis. Yo tal vez, para estar seguro de eso, tendré que utilizar un método avanzado como el strain para traducir y poder hablar de que yo no tengo una afección, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este trabajo de Negative y colaboradores, cómo el strain comparado con el grupo estudiado con sepsis se ha disminuido. Entonces, la sepsis, el strain se afecta en los pacientes que tienen sepsis. Esto se comparó. Fíjense cómo no hay diferencia entre el grupo control y el grupo de estudio con sepsis con respecto a la presión sistólica de expulsión. Entonces, un indicador más temprano de miocardiopatía por sepsis puede ser el strain, aunque yo tenga una función conservada de la fracción de expulsión del ventrículo, ¿no? Y fíjense cómo aquí el strain obviamente también impacta en los pacientes que se pudieron destetar de vasopresores, de pacientes que no se pudieron destetar de vasopresores. Pero más allá de hablar del strain como un método ecocardiográfico bonito, un método ecocardiográfico de una tecnología que nos puede hacer lucir interesantes,
Este trabajo experimental muestra un concepto importante. Traduce los mecanismos fisiopatológicos relacionados a la sepsis. El strain en este tipo de modelos animales se relacionó con que los pacientes tenían alteraciones en la regulación de las citoquinas proinflamatorias. Entonces eran pacientes que tenían mucho más respuesta inflamatoria en aquellos que tuvieron depresión del estrés. En los pacientes con sepsis que tuvieron también depresión del estrés, tenían un metabolismo estudiado a nivel molecular del estrés oxidativo a nivel de los miocardiocitos, ¿no? Y también se ve alteraciones en lo que va de los restantes de ROF, ¿no? Y los mecanismos de estrés oxidativo. Entonces, aquí lo importante es, cuando yo tengo un estrés temprano, como se ha mostrado en esta fase, donde de manera temprana ya está siéndose afectado el strain con el proceso infeccioso, me está traduciendo mecanismos fisiopatológicos. Entonces, este es un campo importante para entender y tal vez redefinir cuándo yo voy a hablar de miocardiopatía por sepsis. Es necesario encontrar un ventrículo izquierdo, como hablaba Parker, dilatado, con FEBIS muy bajas, o yo ya tengo una afección traducida por este tipo de estudios mucho más temprana y que requiera un seguimiento y una evaluación para normar una conducta frente a este tipo de pacientes. Fíjense cómo en este estudio la valoración, la utilización del strain de la pared libre del ventrículo, el strain global del ventrículo derecho sumado al SOFA, impactó en sumar mortalidad. Los pacientes que tenían un strain normal del ventrículo derecho tenían mayor sobrevida que los pacientes que no tenían un strain normal del ventrículo derecho. Entonces, el strain también nos ayuda a sumar al score normal de SOFA el impacto en mortalidad. Obviamente, porque estamos traduciendo, como les mencioné fisiopatológicamente previamente, un daño propio de la estructura de la miofibrilla por mecanismos inflamatorios. Muchos dirán que el strain depende mucho de la precarga y de la poscarga, que son pacientes que pueden estar con baja precarga, con mucha poscarga, que ya tienen inotrópicos, vasopresores. Es correcto, pero los estudios han demostrado que los pacientes con sepsis, a pesar de que tengan inotrópicos o vasopresores, cuando persiste disminuido el estrés longitudinal global, relaciona más con mortalidad que la fracción sistólica de expulsión. En metaanálisis, la función sistólica de expulsión no predijo sobrevida en el seguimiento a un año a los pacientes, y los pacientes que tuvieron alteraciones del strain sí tradujo sobrevida. Entonces, esta parte sí hay que tomarla con interés, porque sí, obviamente depende mucho de la precarga y de la postcarga. ¿Qué sucede con los pacientes que no tienen una muy buena ventana? Los cuales me van a decir, es un paciente ventilado, choque séptico, obeso, que no tengo una buena ventana. Este es un estudio muy interesante. Este es un método que se llama el seguimiento del tejido tisular mitral, TMAD, que lo tiene Philips, a través del cual hace un speckle tracking, rastrea el tejido tisular. A pesar de no tener una buena ventana, nos traduce la función del ventrículo izquierdo como tal. En este estudio se comparó en los pacientes que tuvieron sepsis, el strain longitudinal global versus este método, y sí hubo correlación. Los pacientes que tenían una TMAD menor a 10 milímetros en el seguimiento tuvieron mucho mayor mortalidad que los pacientes que no tuvieron afección. Entonces, probablemente la fracción sistólica de expulsión esté bien, que la fracción sistólica de expulsión del paciente se conserva del 50%, pero yo al valorar el tejido como tal, ese desplazamiento tisular, lo tengo alterado, ese paciente yo lo definiría como miocardiopatía por sepsis, ¿no? Es muy importante que vayamos entendiendo que en la evolución de estas técnicas ecocardiográficas tal vez ayuden a redefinir los conceptos de cuándo diagnosticar realmente esta patología y no solamente basarnos en la fracción sistólica de expulsión. El strain depende mucho de la precarga, depende mucho de la postcarga, depende de los inotrópicos, vasopresores, del estado hemodinámico del paciente. Es por eso que en la evolución de la tecnología, General Electric desarrolló con un grupo noruego este tipo de sistema. Lo que hicieron es agregar al strain segmentario la poscarga, la presión sistólica que tiene el paciente. Entonces, a través de él construye una curva de volumen-presión, y es lo que nos da esta curva de volumen-presión al haber calculado el strain y la presión sistólica en el momento de evaluar a ese paciente, lo que nos dice segmentariamente
cómo se está produciendo esta curva volumen-presión. Fíjense que esta curva volumen-presión, cómo está disminuido el trabajo miocárdico, que es lo que está dentro de la curva volumen-presión. Y ellos dan conceptos como el trabajo miocárdico constructivo, el trabajo miocárdico desperdiciado y la eficiencia del trabajo miocárdico. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, el ventrículo izquierdo completamente tiene que contraerse durante la sístole y tiene que relajarse, elongarse durante la relajación isovolumétrica. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo alteraciones segmentarias o alguna afección por alguna situación como es la miocardiopatía por sepsis? Puedo tener algunas áreas o toda el ventrículo izquierdo que se esté contrayendo durante la relajación isovolumétrica y se esté elongando durante la sístole. Entonces, el ventrículo no se está contrayendo de manera eficiente contra una válvula aórtica abierta y por lo tanto no existe un volumen anterógrado eficiente. Entonces, trabajos de investigación acerca de esto en sepsis no hay. Esto lleva publicado como unos 5 años. El trabajo miocárdico en cardiología también es bastante nuevo. Los valores poblacionales también se están publicando en Europa y en Estados Unidos. Entonces, sería importante ver si esta herramienta que busca acercarse más a ese concepto de contractilidad, que al final es esa fibra miocárdica que por la inflamación, por la infiltración, por el daño que tenga, deja de contraerse, tenemos que buscar herramientas que busquen valorarlo de manera temprana, porque probablemente yo puedo tener un ventrículo izquierdo con una fracción de expulsión, conservar el 50% y tener un trabajo miocárdico desperdiciado. ¿No? Tenerlo creyendo yo que con ese 60, esa hiperdinamia es una contracción buena y que estoy teniendo un volumen anterógrado eficiente y al final no estoy consiguiendo eso porque tengo alteraciones propias de la miofibrilla, porque el concepto de miocardiopatía por sepsis se basa de estos conceptos antiguos de Parker, donde tenemos que hablar de baja fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Este es un trabajo muy bonito. Si quieren revisar este concepto, yo invito a todos a que tengamos servicios de ecocardiografía, a que tratemos sobre todo de utilizar a estos pacientes con sepsis y de construir nuestra propia información acerca de esto nuevo, porque si ustedes revisan en inglés, no hay nada publicado de sepsis en este nuevo concepto. Quería mencionárselos porque creo que tenemos que construir información y ver si esta es una herramienta útil, aplicable, como ya lo viene siendo el strain de manera temprana. Muchísimas gracias con la invitación. Me despido de ustedes. Espero que la plática haya sido sagrado. Buenas noches.